Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, mi pececito? Te mereces tu lectura bonus, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, son más intuitivos. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Muy bien, mi pececito. Lo vamos a hacer con las semillas sagradas, ¿vale? Quiero que te relajes, cierra tus ojitos si puedes, y si no, cuando tengas lo que es un momento adecuado, vuelves a ver o vuelves a escuchar el sonido de las semillas sagradas, mi querido pececito. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Muy bien, corazón. La última imagen que yo he visto, Piscis, me ha encantado sinceramente. Me ha fascinado. La última imagen que yo he visto ha sido un arco iris. Es como que las energías dicen que Dios va a ser como un pacto contigo, un pacto de amor. Va a haber como un regalo, algo que tú has estado pidiendo en tus oraciones, algo que tú de repente has estado deseando de una manera muy positiva, Piscis. ¿Vale? Va a haber un regalo para ti. El otro mensaje también, mi pececito, te he visto como que tú estás sentado, sentada, bajo un árbol, pero puede ser que estás en casa, puede ser que estás en el parque, y estás como leyendo un libro, Piscis. Y de pronto llega lo que es un mensaje, una noticia, un comentario, puede ser a través de las redes sociales, o simplemente escuchas un mensaje. Siento, mi querido pececito, que para muchos de vosotros en estos momentos es como que tu mundo está de cabeza, ¿vale? Es como que me dice Richard, yo creía que esta situación ya estaba aclarado, ya no había nada más que hablar o simplemente ya habíamos concretado esto. Esto puede ser tanto lo que es con los sentimientos, puede ser de repente trabajo, proyecto, algo que tú crees que ya se ha cerrado el ciclo. Pero mi pececito, siento que otra vez se retoma contacto, comunicación, o simplemente vas a tener que tener una conversación con una persona determinada. Una persona que tú creías que las cosas ya estaban claras, que ya no había nada más que hablar. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, mi pececito. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, Piscis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vuelvo a repetir, puede ser que a lo mejor alguien del pasado se ha puesto en contacto. Puede ser que tú te has puesto de acuerdo con una persona para un negocio, para un proyecto, o esta persona te prometió darte algo, ¿vale? Todo ya estaba aclarado, todo estaba zanjado, Piscis, pero es como que algo pasó aquí.
O una persona se pone en contacto o esta persona te dice, ha habido cambios en los planes. Me sale lo que es la carta de la justicia, cariño. Representa lo que es el signo de Libra, representa también lo que es karma y representa también tomar decisiones en estos momentos. Siento, mi querido pececito, que posiblemente es una semana de aclarar muchas cosas. Es una semana también de tomar decisiones. Si quieres de repente continuar con esta historia o simplemente zanjarlo, porque la carta de la justicia dice, tienes que buscar un equilibrio lo que es en tu vida, tienes que buscar una estabilidad. No vaya a ser que a lo mejor existe una persona que aparece, desaparece. Y prácticamente, cariño, no llegamos a nada. Tú no avanzas, esta persona tampoco no se aclara, mi pececito. Y me dicen, tienes que tomar una decisión. Es una semana también que posiblemente está relacionado con el trabajo, contratos, proyectos. Tienes que tomar decisión o firmar documentos. Una semana, mi pececito. La carta de la justicia, como te vuelvo a decir, también representa lo que es karma. Karma. A lo mejor muchos de vosotros son testigos que una persona X en estos momentos está pagando karma, Piscis. Karma, ¿vale? Vamos a continuar. Pero es como que a lo mejor de repente tú ni te lo esperabas, cariño. Es como que de la noche a la mañana te has enterado que esa persona a lo mejor lo está pasando mal, que esta persona necesita tu ayuda, que esta persona de repente está teniendo problemas legales, porque ha llegado el karma de golpe, ha llegado a la vida de ellos. Vamos a continuar. Signos, aparte de Libra, Tauro o Virgo, me sale Escorpio, Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales. A ver, mi querido pececito. Vamos a ver iniciales, mi querido Piscis. La letra L, la letra W o M, la letra D, la letra A, la letra K. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude, mi pececito. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos, Piscis. Esta situación, Piscis, de repente de tú escuchar algo de una persona del pasado, que puede ser que tu mundo está de cabeza, o de repente esa persona que vosotros habían concretado ya algo, está afectando lo que es a tu familia, está afectando lo que es a tu relación, Piscis. En estos momentos posiblemente estás confundido, confundida, no sabes qué decisión tomar. ¿Vale? En estos momentos posiblemente me dice Richard, si lo relacionamos lo que es en la parte de la economía, era muy importante para mí que este proyecto se concrete. Era muy importante para mí que lo que habíamos hablado con respecto al dinero llegue ya. En estos momentos está afectando a tu entorno, a tu familia, a tu hogar, a tu proyecto. Y si lo relacionamos con el amor, cariño, porque tenemos la carta del 10 de bastos, es como que hubiera despertado un sentimiento, algo que tú creías que ya estaba zanjado. Y puede ser que muchos de vosotros ya tienen pareja, o estás en una relación, o estás intentando algo. Y en estos momentos, cariño, tienes tu mundo de cabeza. Mira, no sabes qué hacer, Piscis. Si te das cuenta, esta mujer está vestida de novia, puede ser un novio también. Está mirando lo que es a la ventana, la oportunidad que se presenta. Una oportunidad, algo que a lo mejor de repente tú siempre deseabas esto y ahora se presenta, pero tú estás en un compromiso, cariño, y detrás está ardiendo el deseo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nunca pensé que esta persona apareciera otra vez en mi vida. A lo mejor tú en este momento, Piscis, estás con estas dudas porque la relación que tú tienes actualmente no te llena.
Porque cuando uno, cariño, está bien con una persona, aunque aparezca tu ex, lo ignoras. Sinceramente, lo ignoras porque estás bien con esa persona. No quieres complicarte la vida, Piscis. Pero puede ser que tú en estos momentos te encuentras así confundido, confundida, porque la persona que tú tienes actualmente no te llena al 100%. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del as de pentáculos. Y siento, mi querido Piscis, que esta persona que se ha puesto en contacto es como que te ofrece el cielo, las nubes, las estrellas, Piscis. Te preguntas por qué llega con esa fuerza. Te preguntas por qué ahora se siente seguro, segura de sus sentimientos. Esta persona, cariño, te necesita. Esta persona es como que te está comiendo la orejita para que tú deas el sí, para que tú estés con él o con ella. Te insiste. El otro mensaje también que puedo decir, Piscis, ¿vale? Porque tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Puede ser que muchos de vosotros en estos momentos te sientes como engañado, traicionado, traicionada, Piscis. Tranquilamente puede ser que la aventura que tiene tu pareja, esta persona de repente te ha hecho oír algo o te ha enviado algún tipo de indirecta. ¿Por qué? Porque aquí hay un personaje que lo está pasando mal, ¿vale? También este fuego puede representar la ira. ¿Por qué me han hecho esto? ¿Por qué me estuvo mintiendo? Y esta persona puede ser el otro o la otra Piscis, que viene con ese voz de mando, como diciendo, tú aquí sobras. Yo soy, como se dice, la number one, el número 1. Él está por mí, ella está por mí. Tú tienes que dejarnos ser felices, porque hay personas que son así, Piscis, descarados y descaradas. Aquí yo soy la mujer, aquí yo soy el hombre. Tú tienes que irte cuando son los amantes, cariño. Son los amantes. Entonces, mi querido Piscis, siento que este personaje es como que quiere que tú pierdas el control. Es como que quiere, cariño, que tú renuncies. Estás un poco presionado, presionada. Si este mensaje lo relacionamos a lo que es en el trabajo, en el proyecto, cariño, si tú estás trabajando para otra persona, no es tu propio negocio, tu propia empresa, posiblemente me dice Richard, me están hostigando, me están como provocando para yo hacer algo negativo, para renunciar. No me quieren en ese trabajo. Vamos a continuar. La carta del 3 de copas. Con esta carta, Piscis, me confirma que hay triángulos amorosos. Cariño, muchos de vosotros en estos momentos están en un triángulo amoroso, ya sea de tu parte o de repente de la persona de tu interés. Hay un triángulo amoroso. Vamos a continuar, corazón. La carta de la torre. En base a este triángulo, cariño, en el futuro se te vienen muchos cambios para ti, porque tenemos la carta de la torre, corazón. Siento, Piscis, que tienes que tomar una decisión ya. Seas tú la persona que está en un triángulo amoroso, o sea ellos o ellas. Tienes que exigir que tomen una decisión ya, mi querido pececito, o tú toma una decisión porque tenemos la carta de la torre. Muy bien. Y la carta de la torre, cariño, son bloqueos. En estos momentos, si tú no tomas una decisión, si no pones en orden todo, tu mundo se estanca. No vas a avanzar, Piscis. No vas a ser feliz. Entonces tienes que tomar una decisión. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. El tarot Z, mi querido pececito. Vamos a ver. Carta consejo, carta guía. Carta consejo, carta guía. Mi querido Piscis. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del 5 de oros. Tú tienes miedo, mi querido Piscis, posiblemente al qué dirán. Tú tienes miedo a ser juzgado.
tú tienes como un poco de miedo, de vergüenza, de pena, a que el resto empiece como a cuchichear, a murmurar, que te vean de repente como la persona que ha sido engañado, engañada. Tú no quieres que la sociedad se entere, Piscis. Tú no quieres esto. Tú quieres que las cosas se mantengan en discreción. Aunque tú seas la afectada, el afectado, tú quieres esto. Pero siento, mi querido Piscis, que muchas personas ya lo saben, porque aquí hay un grupo de personas que vienen, cariño, como a juzgarte, y detrás hay fuego. Quiere decir, cariño, que hay un grupo de personas que ya lo saben, y tú tienes miedo a ser juzgado o juzgada. Si te sirve de consuelo, Piscis, lo que te voy a decir, hagas bien o hagas mal, siempre vas a ser criticado y criticada. Siempre van a hablar de ti, Piscis. Entonces, mi pececito, si tú de repente has cometido lo que es un error, pues ya está, apechuga con lo que hay. Afronta tus responsabilidades, Piscis. Si es la otra persona, esa persona tiene que apechugar lo que hay. Tiene que dar la cara, tienen que resolver esto. No dejen las cosas a medias. Si en este momento tú tienes problemas en el trabajo y te da un poco de pena, de vergüenza, o te preocupa de repente la estabilidad económica de tu familia, cariño, no puedes quedarte en un lugar donde te están agobiando, porque esa mala energía, cariño, es estrés, y ese estrés provoca lo que es enfermedades. Y al final, corazón, va a resultar peor que tú te quedes ahí. Porque si tú te enfermas, cariño, ¿cómo vas a poder apoyar a tu familia? Necesitas hacer cambios, Piscis. Necesitas hacer cambios, ¿vale? Sé que en estos momentos, Piscis, tú estás te sientes como un poco indefenso, indefensa, te sientes como un poco confundido, confundida. No sabes qué decisión tomar. Vamos a continuar. Hagas bien o hagas mal, siempre te van a juzgar. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con un cáncer. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del diablo es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el oráculo, mi pececito. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Dice, el poder superior. El número 4 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, mensaje de los ángeles, o de repente también lo que es en la Biblia. Vas a encontrar una respuesta. Si te das cuenta, Piscis, aquí este personaje tiene como una cerradura en su frente. Este personaje es luz y te está diciendo el poder superior. Siento, mi querido pececito, que tu intuición te está llevando a que tú tomes una decisión. Tu intuición te está diciendo de un acontecimiento que viene. Tu intuición posiblemente te está hablando, inclusive a través de los sueños. Piscis. Si tú en este momento, Piscis, sospechas de algo o de alguien, Piscis, haz caso de tu intuición. De todos los signos, Piscis, tú eres el número 1 en intuición, Piscis. Entonces, algo te está diciendo tu intuición. Pero tienes que hacerlo caso, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot arcano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Qué te quiere decir, Piscis? El tarot arcano. Vamos a ver. La carta de la torre, cariño. La carta de la torre representa lo que es el signo de Capricornio, elemento tierra también, representa tu hogar, representa tu casa, tu trabajo. Pero la carta de la torre, cariño, nos dice
que tienes que hacer un cambio, ¿vale? No dicen que tienes que soltar algo que a lo mejor de repente tú piensas que puede haber solución, Piscis. Mira, aquí con el tarot arcano no se nota mucho la diferencia, pero si te das cuenta, aquí cae como un rayo, como una tormenta. Esta torre, cariño, está ardiendo. Entonces, cuando una torre, una casa, por más que sea de concreto, cariño, ha pasado por un incendio o posiblemente por una tormenta, por un tornado, sus cimientos, su estructura, su base, sus columnas quedan débil, Piscis. Y muchas veces, mi querido Piscis, pensamos que podemos volver a habitar otra vez esa casa, pero no es así. Tiene que haber un estudio. Y mayormente, Piscis, esa estructura tiene que venirse abajo. Lo derrumban, lo destruyen para poder construir algo sólido, algo que realmente dé garantía de que no va a caer, Piscis. Entonces, mira, aquí en el tarot egipcio, si te das cuenta, aquí hay dos personajes, puede ser una madre, un padre y su hijo. Está tratando de sostener esta torre, pero esta torre, cariño, ya está rota aquí. No está completo esta torre. Aquí hay un personaje que en vez de ayudar, te pone más presión. Está empujando lo que es la torre para que se venga hacia ustedes, mi querido Piscis. Entonces, siento, mi querido Piscis, que tú quieres salvar algo que ya no se puede salvar. Siento, mi querido Piscis, que tú de repente quieres recuperar la confianza con alguien, que la confianza ya no hay entre vosotros dos. A lo mejor esta persona te engañó, pero tú piensas que va a cambiar, pero ha quedado una herida muy grande, cariño. Richard, lo que pasa que yo le doy una oportunidad por mis hijos, porque aquí veo hijos, cariño. Pero esta persona de repente te pone condiciones. Vale, yo me voy a quedar contigo en casa, no te va a faltar nada, pero déjame hacer mi vida. Yo voy a seguir viéndome con él o con ella. Esto pasa mucho. Y tú de repente, Piscis, como te sientes en estos momentos insegura, inseguro, aceptas todo lo que diga esta persona. Richard, lo hago por los hijos. No pongamos de pretexto a los hijos, Piscis. Porque lo que tú de repente piensas que lo estás haciendo un bien a ellos, lo estás haciendo un mal, cariño. Porque los niños son como esponjas. Al final, su futuro va a ser reflejado lo que tú estás viviendo en estos momentos. Discusiones, inseguridades, infidelidades, etcétera, etcétera. Piscis, tú lo que tienes que hacer es salir adelante con tu familia. Si esta persona tiene que pasar pensión, lo denuncias y que te pase lo que te corresponde, Piscis. Pero no digas, yo aguanto, yo soporto, me hago la vista gorda por mi familia. Porque te estás haciendo un daño tú y estás haciendo un daño a tu entorno. Porque siento, Piscis, que muchos de vosotros están luchando contra corriente. Quieres salvar algo que no se puede salvar. Piscis. Vamos a suponer que tú no tienes pareja, Piscis. Pero los amigos, hay una persona que siempre habla mal de ti y tú lo sabes. Pero me dice, Richard, bueno, es una persona que a veces tiene ese punto, pero yo lo quiero mucho porque es mi amigo, es mi amiga. No, cariño, gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer otra vez huevo. No críes cuervos porque te van a sacar los ojos. Piscis, en un trabajo, en un proyecto, tú sabes que en ese trabajo, en ese proyecto, te están agobiando. No te quieren, cariño, pero tú sigues, persistes. Algún día cambiarán las cosas, cariño. Busca lugares seguros. Busca un ambiente donde tú te sientas bien. La vida es corta. No tenemos por qué desperdiciar energías con personas que no valen la pena. Tienes que buscar tu camino. Tienes que buscar tu felicidad, mi querido pececito.
Esta carta del oráculo, cariño, te está diciendo, tú eres una persona valiente, tú eres una persona con la intuición muy desarrollada, eres una persona atractiva, eres una persona que va a llegar lejos, pero tienes que confiar en ti, tienes que creer en ti. Estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Eres perfecto, eres perfecta. Simplemente que algo está afectando tu seguridad. Tienes que confiar en ti, mi querido pececito. Empieza a tomar el toro por los cuernos. Empieza a tomar las riendas de tu vida. Eso te está diciendo mi pececito, ¿vale? Vamos a ver las características, Piscis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego. Sagitario, Leo, Aries. Hay una persona que está en la distancia. Le separa fronteras o una distancia, cariño. Esta persona no te suelta, pero tampoco se mueve. Es como que quiere que tú hagas todo. Puede haber una diferencia de hora. La carta de la sota de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, posiblemente tú estás lidiando con una persona que es menor que tú. Esta persona a veces te confunde. Tú piensas que no te quiere. Esta persona tiene sentimiento por ti, pero necesita que alguien les guíe. Es una persona un poco inmadura, ¿vale? Puede ser que vosotros sois jovencitos, pero tú eres una persona madura, pero la otra persona no. Viven cerca de la costa, cerca del mar. Piel blanca, puede ser que tenga ojos claros. Se pinta el cabello de algún color. La carta del 7 de bastos. Últimamente estás sintiendo una conexión con personas con las cuales de repente no te hablas, no hay contacto. Lo estás soñando, lo estás recordando. Cualquier cosa, cualquier situación te lleva a pensar en él o en ella, mi pececito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, corazón. Hasta la vista. Tienes que creer en ti, Piscis. Confía, todo va a ir bien. Sé feliz, Piscis.